Nació con el nombre de Hamilton Howard Fish. Tenía 3 hermanos, Walter, Annie y Edward. Después de la muerte de uno de sus consanguíneos, que nunca llegó a nacer, decidió cambiarse su nombre por el de Albert. Varios integrantes de su familia padecían enfermedades mentales y alguno llegó a desarrollar una manía religiosa. Por la muerte de su padre debido a un infarto de miocardio en 1875, la madre de Albert, desesperada, decidió enviarlo a un orfanato, donde comenzó a vivir a los 5 años de edad. Ahí comenzó una sucesión de azotes y golpes que se tornaron frecuentes, los cuales le sirvieron al joven para darse cuenta que disfrutaba de ese dolor físico, a tal punto que al recibir un topetazo, Albert tenía orgasmos. Pasaron 4 años y su madre logró conseguir un empleo en el gobierno, por lo que decide hacerse cargo de su hijo. Albert comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882 a la edad de 12 años. La juventud también llevó a Fish a practicar la urofagia y la coprofagia. La primera se trata de un fetichismo sexual por la orina y la segunda es la ingestión voluntaria de heces. Sus visitas a baños públicos, donde se excitaba por los olores y sonidos, y a las piletas públicas, donde se excitaba por la presencia de jóvenes semidesnudos, le ocupaban la mayor parte del fin de semana. Hacia 1890 Albert Fish comienza a radicarse en la ciudad de Nueva York, donde se desempeñaba como prostituto. Él afirma que violaba a muchachos jóvenes. Su madre, atormentada, le arregla un matrimonio en 1898 con una mujer 9 años menor que él. Tuvieron 6 hijos y todos sus familiares alegan que fue un buen padre y esposo, pero se sentían extrañados por su comportamiento. En 1903 fue arrestado por malversación de fondos y fue destinado a prisión. Una vez fuera, un amante masculino lo llevó a un museo de cera donde desarrolló una fascinación por la disección del pene, para poco después medrar un interés mórbido por la castración. Hacia 1910, mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre retardado mental, procuró castrarlo después de atarlo a una silla. En enero de 1917, su esposa lo abandona por un hombre que se hace cargo de su familia. Luego de este rechazo, Fish afirma haber comenzado a escuchar voces, por ejemplo, la de Juan el Apóstol. Se cree que cometió su primer ataque en 1910 contra un joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en Washington. De lo que se tiene certeza es que en 1919 acuchilló a otro niño con discapacidad mental en Georgetown. El 11 de julio de 1924, Fish se encontró a Beatrice Kiel, una niña de 8 años de edad jugando sola en el campo de la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara a campos vecinos a buscar ruibarbo. La niña estuvo a un paso de irse con el hombre hasta que su madre lo ahuyentó. El 25 de mayo de 1928, Fish, ya con 58 años de edad, visitó a la familia Booth en Manhattan, bajo el pretexto de contratar a Edward, un joven de 18 años que buscaba ganarse un lugar en suelo americano y se había anunciado por el diario New York World. Se presentó a sí mismo como Edward Howard, un granjero. Al llegar al lugar, Fish conoció a la hermana menor de Edward, Grace, que por ese entonces contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar al adolescente Bud y afirmó que vendría por él en un par de días, y vaya uno a saber por qué,
Convenció a los padres de Edward para que Grace lo acompañase a una supuesta fiesta de cumpleaños que se celebraba esa tarde en la casa de su hermana. Jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso de rapto. Pope tenía 66 años, era superintendente de unos apartamentos y tenía una contextura física similar a la de Fish, por lo que su esposa lo acusó. En 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña. A pesar de sus errores gramaticales y ortográficos, su mensaje era claro. Estimada señora Wood, en 1894, un amigo mío, el capitán John Davis, fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, en China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o una chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, el cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendido como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó, desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. En aquel momento yo vivía en la calle 479 E100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana y decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 yo le visité. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que ella podría venir conmigo. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores y mientras yo subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no la hacía las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se la diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rajuñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa.
No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. La carta estaba escrita por Fish, que luego le admitió a su abogado haber violado a la joven de 10 años de edad. Al ser arrestado por la policía, también aceptó que se había dirigido a la casa de los Wood a llevarse a Edward, pero cambió de idea a último segundo. Pero lo peor es que no es la única persona que asesinó y tampoco la última carta que escribió. El 11 de febrero de 1927, un niño de 4 años de edad llamado Bill Gaffney se encontraba en el patio del departamento de su familia en Brooklyn jugando con su amigo Billy Beaton, de 3 años. Ambos chicos desaparecieron, pero este último fue encontrado en el tejado del edificio. Cuando le preguntaron qué había pasado con su amigo, respondió: "El cuco se lo llevó". El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado. Su madre visitó a Fish una vez en la cárcel para tratar de obtener más detalles de lo sucedido. Fish confesó lo siguiente en una carta a su abogado: Lo llevé a los vertederos de Riker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Lo despojé, desnudé, até sus manos y pies y lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas y arrojé sus zapatos. Regresé y tomé el tranvía de la calle 59 a las 2 de la mañana y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 de la tarde, llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas, casero, con mango corto, y corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero, puse esto en mi fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos y manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve al frente de su cuerpo que me gustaba. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y su vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí ningún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. En su juicio, Albert Fish alegó locura y afirmó haber escuchado voces de Dios manifestándole que mate a esos niños. Un testigo de la defensa fue Mary Nicholas, una hijastra de Fish de 17 años, y en su declaración afirmó que, tanto a ella como a sus hermanos,
los instaba de realizar juegos masoquistas donde pedía que lo golpeen. El jurado lo encontró cuerdo y culpable y ordenó su ejecución. Fish es sospechoso de otros 3 asesinatos.